La lluvia caía sobre las bulliciosas calles de Nueva York, convirtiendo la ciudad en un mosaico de luces distorsionadas que se reflejaban en los charcos de la acera. El aire estaba impregnado del olor a asfalto mojado, que se mezclaba con los aromas de la comida que llegaba de los restaurantes y puestos de comida cercanos. Entre los peatones apresurados y la interminable fila de taxis amarillos, un solitario pastor alemán permanecía inmóvil frente a una carnicería bien iluminada. Sus ojos oscuros estaban fijos en los trozos de carne fresca que colgaban tras el cristal, pero no gimoteó, no ladró, ni siquiera meneó la cola. Simplemente esperó. Su delgada figura contaba la cruel historia de demasiados días sin una comida decente. Su pelaje, antes grueso, ahora estaba opaco, enmarañado y manchado de tierra, con pequeñas zonas de pelo faltante que revelaban viejas cicatrices debajo. Sus costillas eran visibles bajo la piel tirante, y sus patas empapadas por la lluvia temblaban ligeramente por el frío penetrante. Pero a pesar de su lamentable estado, se sentaba con una disciplina inusual. A diferencia de los demás perros callejeros que hurgaban en los callejones, había algo diferente en él. Para la mayoría de los transeúntes, era solo otro animal abandonado, perdido en el caos de la ciudad. Algunos apartaban la mirada y apresuraban el paso para evitar la incomodidad de presenciar el sufrimiento de cerca. Otros lo miraron un segundo más, quizás sintiendo una punzada de compasión antes de seguir con sus vidas. Pero nadie se detuvo. Nadie parecía comprender quién era realmente. Se llamaba Maverick. Antes de ser desechado como basura, había formado parte de algo más grande. Había sido oficial canino durante años. Había entrenado, perseguido criminales y protegido a quienes no podían protegerse a sí mismos. Había aprendido a seguir órdenes sin vacilar, a olfatear el peligro, a interponerse entre su guía y cualquier amenaza. Pero todo cambió el día que resultó herido en acto de servicio. Una herida en la pata trasera le impidió alcanzar la velocidad necesaria y fue declarado no apto para el servicio. Al principio, su cuidador luchó por conservarlo. Los agentes de policía suelen adoptar a sus compañeros caninos retirados. Pero algo falló en el sistema. Maverick fue enviado a un refugio que supuestamente lo albergaría en un hogar amoroso. Eso nunca sucedió. En algún momento, el papeleo se perdió y terminó en las manos equivocadas. Su nuevo dueño no lo vio como un héroe. Lo vio como una carga. Y un día, simplemente lo abandonó. Ahora allí estaba, un soldado sin órdenes, un guerrero sin misión, simplemente esperando. El olor a carne fresca le roía el estómago hambriento, pero su entrenamiento lo frenaba. Él nunca robaría. Nunca rompería la disciplina. Simplemente esperaría. Y entonces, el suave timbre de la carnicería resonó en el aire húmedo de la tarde. Un hombre alto, de barba canosa y mirada penetrante, salió con una pesada bolsa de carne. Al posar la mirada en Maverick, se quedó paralizado un instante. Se quedó allí, frunciendo el ceño mientras observaba al perro empapado por la lluvia que estaba sentado frente a él. Algo en aquella escena le resultaba extrañamente familiar. El hombre se quedó en la puerta de la carnicería, agarrando la pesada bolsa de carne mientras la lluvia goteaba del toldo. Su mirada penetrante y curtida se fijó en el perro sentado en el pavimento mojado frente a él. Había algo inquietantemente deliberado en la postura del animal, sereno pero no derrotado. La mayoría de los perros callejeros andaban agachados, lanzando miradas furtivas a la comida con una mezcla de desesperación y miedo. Pero este no. Este tenía disciplina. La mirada de Maverick permaneció fija en el hombre, sin pestañear, firme. Estaba empapado. Su cuerpo, antes fuerte, ahora estaba demacrado y frágil. Pero había algo inquebrantable en él. Su postura era erguida, sus orejas alertas, e incluso en su estado de debilidad, irradiaba una fuerza serena. El carnicero había visto muchos perros callejeros en su vida, sarnosos, asustadizos y salvajes. Pero este perro había sido entrenado. La comprensión lo destrozó. Las cicatrices en sus patas, la forma en que no suplicaba ni gemía, la paciencia serena en su mirada. Le recordó a algo o a alguien que había visto antes.
Se arrodilló ligeramente, dejó la bolsa a su lado y extendió una mano áspera y callosa. «No eres un vagabundo cualquiera, ¿verdad?», murmuró, con una voz que transmitía curiosidad y algo más profundo. Reconocimiento. Maverick se estremeció levemente, moviendo las orejas con dificultad ante el movimiento. Pero no se abalanzó hacia atrás. No gruñó ni enseñó los dientes. En cambio, se mantuvo firme, con los músculos tensos, listo. ¿Pero para qué? ¿Para una orden? ¿Para una señal que nunca llegó? El carnicero sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. Este perro no actuaba solo por instinto. Era un comportamiento aprendido. No fue simplemente abandonado. Lo descartaron. Durante un largo instante, la lluvia fue el único sonido entre ellos, suave y constante, como un latido contra el concreto. El hombre exhaló con fuerza, frotándose la barba con una mano, pensando en su próximo movimiento. Tenía que tomar una decisión. Podía alejarse como todos los demás. Podía fingir que no había encontrado la mirada en algo que una vez tuvo un propósito. Una misión, un hogar. O podía hacer lo que nadie más había hecho. Podía parar. Metió la mano en la bolsa, sacó un pequeño y tierno trozo de carne y se lo ofreció. «Toma», dijo en voz baja. «Come». Maverick no se movió al principio. Su mirada oscilaba entre el hombre y la ofrenda, como si intentara descifrar si esto era real. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, dudó. No por disciplina, sino por incredulidad. La nariz de Maverick se crispó al percibir el aroma a carne cruda que impregnaba el aire húmedo y frío. Era intenso, fresco, un aroma que despertó algo primitivo en su interior. Su estómago se encogió dolorosamente, su cuerpo lo instaba a aprovechar la oportunidad para devorar la comida antes de que se la arrebataran. Pero no se lanzó. No arrebató. Incluso después de días sin una comida adecuada, sus instintos seguían templados por el entrenamiento. El perro K9 no tomaba sin permiso. Esperaba órdenes, e incluso ahora, abandonado y hambriento, una parte de él aún se aferraba a esas reglas. El carnicero mantuvo la mano firme, su mirada penetrante fija en el perro mientras observaba su vacilación, la silenciosa disciplina aún arraigada en él. Este no era un perro callejero común y corriente. Un perro que hubiera vivido en la calle tanto tiempo habría perdido el control, habría luchado por sobrevivir con los dientes al descubierto y la desesperación. Pero este sí que conocía la estructura y la obediencia. Al darse cuenta, algo se agitó en el interior del hombre, una sensación de familiaridad que no lograba identificar. Un viento frío azotó la calle, haciendo vibrar el letrero metálico sobre la entrada de la carnicería. Maverick tembló, el agua de lluvia se le pegó al pelaje, haciendo que el frío le calara los huesos. No podía permitirse el lujo de dudar. Lentamente, con cautela, estiró el cuello hacia adelante y tomó la carne de la mano extendida del hombre. Pero no la arrebató. Como un animal salvaje, lo tomó con delicadeza, casi con cuidado, como si aún esperara algún tipo de reprimenda, como si esperara el momento en que le arrebataran la bondad. El carnicero exhaló, apretando los labios en una línea apretada mientras observaba al perro masticar con movimientos lentos y pausados. ¿Cuánto tiempo hacía que este animal no comía algo fresco? ¿Desde que un humano le ofrecía comida en lugar de hurgar en contenedores y alcantarillas? La idea lo inquietó más de lo esperado. Este perro había pertenecido a alguien y alguien lo había dejado ir. Alguien le había fallado. Volvió a meter la mano en la bolsa, esta vez sacando otro pequeño trozo de carne y colocándolo con cuidado sobre el pavimento húmedo. «Hay más», dijo, bajando la voz. «Tómate tu tiempo». Maverick terminó la primera pieza antes de bajar la mirada a la segunda, sus ojos oscuros volvieron a mirar al hombre, buscando cualquier señal de truco, de amenaza. Pero no encontró nada. Solo paciencia. Eso era nuevo. La mayoría lo ignoraba, lo ahuyentaba, lo miraba con asco. Pero este hombre era diferente. No solo tiraba sobras por lástima. Observaba, estudiaba, intentaba comprender.
El carnicero se recostó contra el marco de la puerta, cruzándose de brazos, con expresión indescifrable mientras mantenía la mirada fija en el perro empapado por la lluvia que tenía delante. Ya no había forma de negarlo. No era un simple perro callejero. Había una historia tras esas cicatrices, tras esa postura rígida, tras su vacilación incluso cuando su hambre era insoportable. Y algo le decía que no era buena. El carnicero seguía apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sin apartar la vista del perro que tenía delante. La lluvia seguía cayendo a un ritmo constante, tamborileando contra el pavimento, empapando el pelaje de Maverick. Pero el perro ya no parecía notar el frío. Su atención estaba centrada por completo en el hombre que tenía delante, como si intentara descifrar sus intenciones. Había aprendido, con dolor, que los humanos podían ser impredecibles. Algunos lo alimentaron por lástima. Otros lo echaron a patadas como si no fuera más que basura. La confianza era peligrosa. Maverick terminó el segundo trozo de carne, con movimientos lentos y cautelosos. No solo comía, sino que evaluaba, medía cada movimiento del hombre, esperando una excusa para huir. Pero el carnicero no lo ahuyentó, no se movió bruscamente ni intentó alcanzarlo. Se quedó allí, observando pensativo y en silencio. «Has visto cosas, ¿verdad?», murmuró el hombre, casi para sí mismo. «No eres como los demás». Había algo en su voz, no solo curiosidad, sino reconocimiento. Un destello de movimiento en la calle hizo que Maverick se estremeciera. Un par de adolescentes pasaron corriendo, sus risas resonando en la húmeda noche de la ciudad. Apenas giró la cabeza, pero sus músculos se tensaron durante medio segundo, y su cuerpo se posicionó instintivamente, como si estuviera listo para reaccionar. No como un perro callejero, sino como un protector entrenado. El carnicero captó el sutil cambio de postura y frunció ligeramente el ceño. Ese movimiento, esa reacción. Ya lo había visto antes. Apretó la mandíbula. Su mente se remontó a años atrás, a largas noches patrullando las calles. La presencia familiar de una unidad canina caminando a su lado. La forma en que se movían esos perros, atentos a cada cambio en el aire, a cada sonido desconocido. Igual que este perro acaba de reaccionar. La comprensión se apoderó de su pecho. «Dios mío», murmuró, pasándose la mano por la barba. «Eras policía, ¿verdad?». Las palabras le resultaron extrañas, pero sabía que tenía razón. Maverick no reaccionó, pero algo en su expresión se desvaneció por un instante, un fantasma de algo perdido, un recuerdo del que no podía escapar. Una vez perteneció a alguien. Una vez tuvo un propósito. Y un día lo perdió. Lo habían desechado como un aparato viejo, abandonado a su suerte en un mundo que ya no lo necesitaba. El carnicero exhaló lentamente, con la mente acelerada. No tenía ni idea de cómo había acabado este perro en la calle, pero una cosa estaba clara, Maverick no era un perro callejero cualquiera. Era algo completamente distinto. Y ahora la pregunta persistía. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer al respecto? El carnicero estaba en la puerta, con el agua de lluvia acumulándose a sus pies, sus pensamientos yendo más rápido de lo que podía procesar. Las piezas empezaban a encajar. La postura, las cicatrices, la forma en que el perro reaccionaba al movimiento, a los sonidos, a la presencia humana. Maverick no era solo un perro callejero. Lo habían entrenado, condicionado para obedecer, proteger, servir. Y sin embargo, allí estaba, abandonado y muriendo de hambre en las calles. Alguien le había fallado. Maverick permaneció inmóvil, con sus profundos ojos marrones fijos en el hombre, observándolo con la misma atención con la que lo observaban. No meneaba la cola ni jadeaba excitado, solo observaba en silencio. Esperaba algo. Una orden, una señal, una orden. Ya no esperaba venir, pero el carnicero ahora lo veía con claridad. Este perro se había pasado la vida obedeciendo órdenes, y ahora, sin ellas, estaba perdido. El carnicero suspiró, pasándose la mano por la barba. No lo había planeado.
Se había despertado esa mañana esperando otro día rutinario cortando carne, atendiendo a los clientes y cerrando por la noche. No buscaba responsabilidades ni un nuevo problema que resolver. Y, sin embargo, mirando al perro frente a él, no se atrevió a alejarse. No después de lo que acababa de descubrir. Metiendo la mano en la bolsa por última vez, sacó otro trocito de carne y lo arrojó con cuidado al pavimento mojado. Maverick movió las orejas, su mirada saltando de la comida al rostro del hombre. Prueba. Otro momento de vacilación, de incertidumbre, y luego, lentamente, bajó la cabeza y tomó la ofrenda, masticando con cuidado, como si aún esperara que se la arrebataran. Ya le habían decepcionado antes. Seguía esperando que volviera a ocurrir. El carnicero exhaló, mirando la acera vacía y luego al perro. De acuerdo, murmuró en voz baja. Supongo que ya no tengo opción, ¿verdad? Las palabras no iban dirigidas a nadie en particular, pero Maverick aguzó el oído al percibir el cambio en el tono del hombre. No era una orden, pero era algo parecido, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una dirección que seguir. Sin decir nada más, el carnicero se dio la vuelta y entró de nuevo en su tienda, dejando la puerta abierta lo justo. No llamó al perro ni lo convenció de entrar. Simplemente se alejó, dejando la decisión en manos de Maverick. Y por primera vez en su vida, Maverick tuvo que tomar una decisión por sí mismo. Maverick permaneció bajo la lluvia, mirando la puerta entreabierta. Una luz cálida se derramaba sobre el pavimento mojado, contrastando marcadamente con la noche fría y vacía que tenía detrás. Era una invitación, pero no una orden. Ninguna correa lo jalaba hacia adelante, ninguna voz aguda le daba órdenes. Solo una oferta silenciosa. Y eso lo hizo más difícil. Durante años había seguido órdenes sin dudarlo, pero ahora tenía que decidir por sí mismo. Sus patas se movieron contra el pavimento resbaladizo, con los músculos tensos mientras dudaba. Confiar era peligroso. Había aprendido esa lección a las malas. La última vez que había seguido a un humano, lo habían abandonado a su suerte en las calles. ¿Sería diferente esta vez? Sus instintos le gritaban que fuera cauteloso, que retrocediera, que desapareciera en la noche. Sobrevivir significaba no depender de nadie. Dentro, el carnicero se afanaba en limpiar el mostrador, fingiendo no prestar atención. Pero lo hacía. Podía sentir el peso de la vacilación del perro. No lo llamó ni lo persuadió. Si esto iba a funcionar, tenía que ser decisión de Maverick. El perro se había visto obligado a tomar todas las decisiones de su vida. ¿A dónde ir? ¿Cuándo atacar? ¿Cuándo comer? Por primera vez, tenía el control. Los segundos se convirtieron en minutos. La lluvia goteaba del pelaje empapado de Maverick, acumulándose bajo él mientras sus orejas se movían, escuchando el suave murmullo de la carnicería. El olor a carne cruda flotaba en el aire, pero había algo más cálido. El aroma a madera vieja, a metal y especias. De un lugar que se sentía seguro. Finalmente, lentamente, Maverick dio un paso adelante. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como si esperara que la puerta se cerrara de golpe en cualquier momento. Pero no fue así. No hubo trampa, ni traición repentina. Solo el calor constante de la tienda lo envolvió al entrar, dejando atrás el frío. El carnicero lo miró, pero no dijo nada. Solo asintió levemente. Un reconocimiento. Se agachó, agarró una toalla limpia y la tiró al suelo cerca del perro. «Sécate», murmuró antes de volver a su trabajo. No era una orden, pero por primera vez en mucho tiempo, Maverick decidió obedecer. Se quedó un rato más allá del umbral, con las patas empapadas hundidas en el desgastado suelo de madera de la carnicería. El calor de la habitación era casi abrumador, un marcado contraste con el frío implacable que había soportado durante lo que parecía una eternidad. El aire estaba impregnado de un aroma a carne fresca, metal y especias, tan distinto del hedor acre del pavimento húmedo y la basura podrida que se había convertido en su realidad. Debería haberse sentido seguro, pero la seguridad era una sensación que ya no comprendía. Su cuerpo permanecía tenso, con todos los músculos en tensión,
como si esperara que algo saliera mal. Una orden. Una exigencia. Una razón para irse. Sus orejas se crisparon ante el sutil zumbido de los refrigeradores, el suave roce de un cuchillo contra una tabla de cortar, el rítmico golpeteo de las botas del carnicero contra el suelo. Sonidos que eran normales para cualquier otro animal, pero para Maverick, eran cosas que analizar, que evaluar. Su instinto le decía que estuviera preparado para cualquier cosa. La confianza era una debilidad, y la debilidad era peligrosa. El carnicero continuó su trabajo en silencio, sin apenas mirar a Maverick. Se movía con silenciosa eficiencia, colocando los cortes de carne en la vitrina, limpiando su espacio de trabajo, ordenando como si un perro exhausto y medio muerto de hambre no acabara de entrar en su tienda. No había urgencia ni expectativa en sus movimientos. No le ordenó a Maverick que se quedara, ni hizo un gesto hacia la puerta. Simplemente lo dejó existir. Y, de alguna manera, eso era más inquietante que cualquier otra cosa. La mirada de Maverick bajó, fijándose en la toalla que el hombre había tirado al suelo. Era una ofrenda. Una simple, pero una ofrenda al fin y al cabo. Durante años había estado acostumbrado a reconocer las recompensas, a comprender cuando se daba algo a cambio. Comida por obediencia, refugio por servicio. Pero esto no tenía condiciones, y eso lo hacía más difícil de aceptar. Dudó, sus instintos en conflicto con el profundo y doloroso agotamiento en sus huesos. Podía irse. La puerta seguía abierta, la noche se extendía tras ella como un abrazo familiar. Las calles eran duras, pero conocidas. Allí afuera, controlaba cuándo se movía, dónde dormía, cómo sobrevivía. Aquí, dentro de esta tienda, en este momento de calidez y tranquilidad, se sentía vulnerable. El peso de esa comprensión casi lo empujó de vuelta al frío. Casi. Lentamente, vacilante, se sentó sobre la toalla. Sus movimientos eran rígidos, pausados, su cuerpo aún preparado para una rápida huida si era necesario. No se acurrucó ni se relajó por completo. Eso vendría después, si es que alguna vez llegaba. Pero por primera vez en semanas, no estaba de pie, no caminaba de un lado a otro, no se preparaba para el siguiente instante de supervivencia. El carnicero lo miró, sin ofrecerle más que un pequeño gesto de aprobación antes de volver a su trabajo. Sin elogios, sin expectativas, solo aceptación silenciosa. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Maverick no solo sobrevivía. Estaba descansando. El carnicero trabajaba con movimientos firmes y meticulosos, y el sonido rítmico de su cuchillo cortando la carne llenaba el silencio del local. El único otro sonido era el zumbido de los refrigeradores y el goteo ocasional de la lluvia del pelaje empapado de Maverick sobre el suelo de madera. Ninguno de los dos habló. No es que Maverick pudiera. Pero incluso si pudiera, ¿qué diría? El silencio entre ellos no era incómodo. Era algo más denso, algo que parecía comprensión. Maverick permaneció tendido sobre la toalla, aunque su cuerpo nunca se relajó del todo. Sus orejas se movían con cada cambio en la habitación, con cada leve ruido del exterior. Años de entrenamiento le habían enseñado a estar alerta, a estar siempre atento a su entorno. Incluso ahora, después de que el agotamiento casi lo hubiera aplastado, sus instintos se negaban a abandonarlo. Los viejos hábitos no solo se desvanecían, sino que se aferraban como cicatrices, notó el carnicero. Miraba a Maverick de vez en cuando, percibiendo la tensión aún presente en la postura del perro. Era extraño ver a un animal actuar como un soldado. Lo había visto antes, hacía mucho tiempo, en las unidades caninas con las que había trabajado. Esos perros tenían una presencia especial, algo más profundo que la inteligencia o la lealtad. Un sentido del deber. Un deber que nunca desapareció del todo, ni siquiera después de jubilarse. Al mirar a Maverick ahora, el carnicero vio que esa misma carga pesaba sobre él. No sabes cómo parar, ¿verdad?, murmuró el carnicero, sin esperar respuesta. Negó con la cabeza, pasándose la mano por la barba. Qué lástima lo que les hacen a perros como tú. Su voz era ronca, con un matiz que casi sonaba a arrepentimiento.
Maverick movió la oreja al oírlo, pero no se movió. Pasaron los minutos, quizá más. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna ligera, y las calles se volvían más silenciosas a medida que la noche se hacía más profunda. El carnicero dejó el cuchillo y se limpió las manos con un trapo antes de finalmente girarse para encarar al perro. Lo observó de nuevo, esta vez con menos escrutinio y más consideración. No era solo un perro callejero que necesitaba comida. Era algo más. Algo más grande. Con un profundo suspiro, el carnicero tomó un juego de llaves cerca de la caja registradora y se dirigió a la puerta. Dudó solo un instante antes de abrir la cerradura, asegurando la tienda para la noche. El sonido del metal al encajar hizo que Maverick levantara ligeramente la cabeza. El carnicero sostuvo su mirada un instante antes de murmurar, «Supongo que eso significa que te quedas». El sonido del cierre al cerrarse se apoderó del silencio de la tienda como una decisión definitiva. Por un instante, Maverick no reaccionó. Su cuerpo seguía tenso, como esperando algo más. Una segunda orden, una razón para moverse. Pero nada llegó. La puerta estaba cerrada. La decisión estaba tomada, y por primera vez en mucho tiempo, no le correspondía hacerlo solo. El carnicero exhaló profundamente y se volvió hacia el mostrador, recogiendo los restos de su preparación. No habló, no hizo alarde de lo que hacía, pero cuando se agachó para poner un pequeño plato de carne cerca de la toalla de Maverick, el significado quedó claro. Esto no era una prueba. No era un intercambio. Fue simplemente un reconocimiento, un acuerdo silencioso de que Maverick pertenecía allí. Al menos por esta noche. La mirada de Maverick oscilaba entre la comida y el hombre, su cuerpo dividido entre el instinto y el agotamiento. Durante meses había aprendido a desconfiar de la bondad, a ver cada mano tendida como algo temporal, cada acto de generosidad como algo que eventualmente le sería arrebatado. Pero esto se sentía diferente. No había urgencia en las acciones del carnicero, ni expectativa en su postura, solo una silenciosa paciencia. Lentamente, Maverick estiró las patas delanteras, adelantándose para comer. No lo engulló como un perro callejero desesperado. En cambio, comía con cuidado y mesura, con una disciplina inculcada incluso en momentos de vulnerabilidad. El carnicero observaba desde el mostrador, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. No solo estaba alimentando a un perro. Observaba cómo algo cambiaba con el paso de los minutos. El calor de la tienda por fin empezó a impregnar el cuerpo cansado de Maverick. Sus músculos se relajaron ligeramente y la rigidez de sus articulaciones disminuyó al volver a tumbarse. Soltó un suspiro lento, uno que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba esperando la siguiente pelea. El carnicero terminó de limpiar, moviéndose por el lugar con la facilidad de la rutina. Volvió a mirar al perro tumbado sobre el mantel, con la postura aún alerta, pero ya no nervioso. Con un pequeño gruñido, murmuró, «Mañana lo solucionaremos». Luego, sin decir nada más, apagó las luces, dejando solo la tenue luz de las farolas filtrándose por la ventana. Y por primera vez en meses, Maverick no estaba solo en la oscuridad. La luz del amanecer se filtraba por el escaparate de la carnicería, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. El zumbido de los refrigeradores era el único sonido en el silencioso espacio, un ritmo bajo y constante que llenaba el silencio. Maverick se movió, con las orejas moviéndose nerviosamente al percibir el aroma a carne cruda y café en el aire. Por primera vez en meses, había dormido sin miedo. Su cuerpo estaba inmóvil, su respiración profunda y regular. No había pavimento frío bajo sus pies. Ningún ruido lejano lo mantenía alerta. Solo calor. Silencio absoluto. Al otro lado de la sala, el carnicero estaba junto al mostrador, con una taza de café humeante en sus manos curtidas. Observó cómo Maverick levantaba lentamente la cabeza, parpadeando ante la tenue luz. Había algo diferente en la forma en que el perro se movía. Menos tenso, menos cauteloso. No era confianza, todavía no. Pero fue algo parecido.
El carnicero dio un sorbo lento a su café y exhaló, como si se estuviera asentando en una decisión que había tomado mucho antes de darse cuenta. «Buenos días, soldado», murmuró, con la voz ronca por el sueño. El título se le escapó con naturalidad. Había pasado años en unidades caninas, las había visto trabajar, había presenciado el vínculo que compartían con sus cuidadores. Y aunque Maverick ya no tenía placa, aunque lo habían marginado, la disciplina seguía ahí. El soldado que llevaba dentro no se había ido. Las orejas de Maverick se agitaron al oír la palabra, algo familiar se removió en su pecho. Se incorporó lentamente, sus piernas aún estaban rígidas, pero ya no temblaban de cansancio. El carnicero lo observaba atentamente, esperando a ver si se dirigía a la puerta, si el instinto lo impulsaba de vuelta a la calle. Pero Maverick no se dirigió a la salida. Esta vez no. En cambio, dio un paso más cerca. El carnicero resopló, divertido. Dejó el café, se limpió las manos en el delantal y apoyó una en la cadera. «Muy bien», murmuró, señalando con la cabeza hacia la parte trasera de la tienda. «Vamos a alimentarte bien. Y después, bueno, me vendría bien un buen par de ojos por aquí». Su voz era despreocupada, pero el peso de sus palabras se cernía entre ellos. No era una orden. Era una oferta. Una nueva misión. Un nuevo propósito. Un nuevo hogar. Maverick se quedó allí un buen rato, con la cabeza ligeramente ladeada. Luego, como si tomara una decisión por primera vez en su vida, lo siguió.